Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, buenas noches. Hoy hemos andado con algunos inconvenientes con el invitado que teníamos para hablar hoy, que ahí va a aparecer su foto, que se llama José Luis Borges, el Pepe Borges. Bueno, le salieron unos problemas ahí en la garganta, angina y eso, y a último momento me dijo que no estaba en condiciones para participar. Debido a ello, recurrimos dentro de la gente del MONDES, Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, recurrimos a Marita Rodríguez, que muchas veces la hemos tenido y la hemos entrevistado. Es una mujer principal dentro del MONDES, igual que Jorge Maiki, igual que esta persona que van a ver la foto de él también, que Homero la va a pasar, mientras se realiza la entrevista, que es Pepe Borges. Y esta mujer tiene un gran inconveniente, es realmente una gran luchadora, porque entre otras cosas tiene que atender a su marido que hace diálisis 3 veces a la semana. Y estaba por venir el marido justamente de la diálisis, y entonces voy a apurar y voy a entrar directamente con ella y para eso le voy a pedir que llame. Y entonces suspendo una cuestión que tenía internacional, que irá después, justamente para hacer este tipo de cosas. Y no se olviden que les he pedido que en lo posible nos manden preguntas. Tenemos necesidad de que se nos manden preguntas para nosotros saber cuáles son sus inquietudes y nosotros poderlas responder. ¿Cómo le va, Marita? ¿Anda bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Hola? Sí, sí. Y son los problemitas que a veces hay con los aparatos. Pero ahora ya la estoy escuchando y usted a mí, por supuesto, ¿Hola? ¿no me está escuchando? ¿Hola? ¿Me escucha ahora? Sí, no sé si había cortado o no sé qué pasó. Bueno, espero que no vuelva a pasar. La estoy escuchando muy bajo. Espero que se resuelva. ¿Usted a mí me escucha? Sí, perfecto. Bueno, estoy haciendo unos intercambios acá porque quisiera escucharla un poquito más alto a usted. Ahora no escucho nada. Bueno, ¿ahora sí me escucha? Ahora sí. Bueno, la culpa es mía y esto que no está tan alto esperemos que se solucione. Ya están pasando imágenes que tienen que ver con usted, las imágenes que me mandó incluso el Pepe Borges, que algunas de ellas estoy aprovechando porque son distintas a la mandada por usted. Sí, es que hay muchas fotos y muchas notas, muchas cosas. Sí, siempre es importante, especialmente para la zona del interior, todas esas movilizaciones, nosotros le damos importancia que la audiencia que tengamos las pueda ver el esfuerzo, pueda ver las caras ahí justamente aparece usted, aparece la compañera que creo que es de Rocha, Escobar, y bueno, digamos,
hay un tema que sería el siguiente. Yo insisto mucho y a veces escribo a 3 grupos que hay relacionados con la seguridad social. Uno se llama Mondes, en el cual usted participa mucho. Yo insisto mucho que el sistema estatal de solidaridad intergeneracional, eliminada la SAFAP, y cuando cada patronal aporte un 15%, incluso las patronales más chicas, lo que hay que evitarle a las patronales más chicas es, por ejemplo, si es comercio o algún servicio, que le pongan luz, energía eléctrica y agua comercial, lo cual encarece mucho. Y después todo lo que la DGI tiende a cobrarles. Pero tiene que ser sagrado sobre el laudo legal a pagar por un empleador, por chico capital que éste tenga, que ponga un 15% para la seguridad social, para el BPS. Porque ese 15% patronal más el 15% obrero hace un 30% de aporte. Y Jimena Pardo, ya como presidenta del BPS, informa que hay una relación de 2,49 aportantes por cada pasividad a pagar. 2,49, casi 2,50. Entonces, ese 30% multiplicado por 2,49 nos da 74,7. Póngale que un 70% dinero genuino de lo que la persona gana en actividad. Yo creo, más allá de la enorme desventaja y lo desparejo de nuestra difusión con respecto al poder económico, que está en la SAFAP, ahí parte de ese poder económico, que capaz que no hemos sabido enaltecer y resaltar que el sistema estatal es ideal y que el sistema estatal de solidaridad intergeneracional, eliminando la SAFAP y habiendo un aporte del 15% por parte de las patronales, es súper habitario, aún en estas condiciones que tenemos hoy. Sí, yo creo que discrepo un poco con usted en el hecho de eso de no haber sabido explicar. Yo creo que sí, lo explicamos hasta el cansancio en todas nuestras reconstruidas por el interior del país, por cientos y cientos de charlas que hicimos en muchos colectivos, en asambleas de base de sindicatos, en cooperativas, en barrios, con estudiantes, bueno, en fin, bueno, todo un montón de prensa del interior, incluida la suya. Creo que sí, que la gente entendió. Por algo hubo casi 1 millón de votos en la papeleta, y yo siempre aclaro, esos votos, cada voto por el sí, por el plebiscito, fueron votos absolutamente conscientes, porque el que tenía una mínima duda, de todas las que le metieron con la campaña espantosa que se hizo en contra del plebiscito, campaña de terror, que se iba a fundir el BPS, que no se iban a pagar más jubilaciones, que el país se iba a fundir, que se iban a ir a empresas, bueno, las calificadoras de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. 1 millón de cosas que pusieron en contra de la gente, que se iba a apropiar la plata de los trabajadores. A pesar de eso, hubo casi 1 millón de votos, 950.000 votos. Y mucha gente que no votó la papeleta no era porque no estuviera convencida de lo positivo de esa propuesta. Era unos por miedo, muchos por miedo, porque así nos los han transmitido, les ganó el miedo a que pasara todo eso que anunciaban, y muchos otros, sobre todo votantes del Frente Amplio, que confiaron en la palabra del Frente Amplio, en la promesa de que en lugar de hacer una reforma constitucional, todo eso que se proponía desde los promotores del plebiscito se iba a resolver en el diálogo social, cosa que ya a esta altura del partido ya sabemos que, o sea, que no va por buen camino ese llamado diálogo social. Entonces,
no es que nosotros no hayamos insistido en la forma de financiación, como bien dice usted, en la forma de aportes, en la desigualdad de aportes que hay con el obrero y los patrones, e inclusive entre patrones entre sí, porque no se olvide que los patrones rurales pagan cada 4 meses el 1,92% de una ficto de hectárea, que no condice para nada con las exportaciones y las ganancias que tiene el sector agropecuario. Por lo tanto, hay mucho de dónde sacar, y ni hablemos de las exoneraciones, lo que se llama gasto tributario, que son lo que se le perdona, sobre todo al gran capital, que andan promediando 5.300 millones de dólares al año, que el país pierde de recaudar. Por lo tanto, eso creo que nosotros lo hemos repetido, lo hemos llevado en un documento al diálogo social, explicando punto por punto cómo debería ser, cómo debería reformarse el financiamiento. Nosotros insistimos en que tiene que haber una reforma tributaria, una nueva reforma tributaria que incluya todos estos puntos, lo que hablaba usted y otros más. Hay que gravar a la tecnología, hay que grabar, por ejemplo, los porteros, que son tecnología, todos los puestos de trabajo, los trotes, los robots, todo eso hay que grabarlo. Claro, si me permite, Marita, sin salir del tema que estábamos, es muy cierto el gran engaño y la gran mentira del Frente Amplio que influyó para que mucha gente confiara en los dirigentes frente amplistas y esperando que se hiciera por ley los 3 puntos del plebiscito, no lo acompañaron. Me parece que ya que estamos hablando de lo que pasó alrededor del plebiscito, me parece que hay que denunciar y hay que tenerlo en cuenta en el futuro y hay que ver cómo trabajar para remediar la actitud asumida por la organización ONAPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Tomó una actitud muy jodida, muy grave, diría yo, porque incluso no sopesó lo que son sus hijos, sus nietos, y no se volcó a favor de estos 3 puntos del plebiscito: derogar la SAFAP, poderse jubilar a los 60 años y tener como pasividad lo que es el salario mínimo nacional. Fue una actitud muy embromada de esta organización que creo que también influyó sobremanera en que no se hubiera superado y no se hubiera llegado al 50% de las voluntades en el plebiscito. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es así y es un gran debe y una gran responsabilidad que tiene la ONASPU, porque además, no solamente eso, sino que después cuando el gobierno dio el aumento vergonzoso que le dio a los jubilados el año pasado y prometiendo, o sea, un 1% más un 2% el año que viene, que en la realidad fueron en las jubilaciones mínimas 400 pesos por mes, una verdadera vergüenza, porque nosotros conocemos de cerca la situación de miles de jubilados que están pasándolo mal, porque nadie puede sobrevivir con 20.000 pesos al mes. Y menos las pensiones, los pensionistas que cobran menos que eso todavía. Hay cientos de miles de jubilados que están por debajo de la línea de la pobreza y no han tenido resolución. Y la organización que se jacta de representar a toda esa franja de la población, fueron traicionados por esta organización. Y lamentablemente la gente no desconoce mayormente que acá hay 2 organizaciones de jubilados, la ONASPU y la Coordinadora de Jubilados, que aún la Coordinadora de Jubilados es más vieja que la ONASPU y estuvo desde el primer día a favor del plebiscito con el Mondes, luchando codo con codo y haciendo una campaña extraordinaria en todo el país junto con nosotros, y sigue defendiendo esos 3 puntos de la papeleta, entre los que uno de ellos incluye por lo menos subir la jubilación mínima al salario mínimo nacional. Entonces hay un gran debe, también hay que decirlo, hay una gran desconformidad en la gente,
hay una gran desmotivación, hay bronca en la mayoría de la población, y creemos que eso también nos va a ayudar en este repunte que queremos hacer de esta lucha, inclusive ahora cuando en poco tiempo termine el diálogo social. Hola. Bueno, se nos ha cortado momentáneamente lo que es la entrevista con Marita Rodríguez. Esperemos que enganchemos nuevamente. ¿Estás ahí, Marita? Sí, se cortó. Yo lo que quería intercalar en esto que estabas hablando, y espero que no tengas inconveniente, por eso yo había preferido hoy entrevistar a José Luis Borges, porque justamente Borges pertenece a la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, a la COJUP. Claro. Hola. Hola, sí. Hola. Sí, yo la escucho bajo, pero la escucho. Sí, justamente lo que decía era esto, que nosotros estamos considerando en el MONDE que cuando ahora salgamos con toda la fuerza, con movilizaciones, estamos tratando de tener entrevistas con todas las organizaciones sociales, con los sindicatos, con todas las organizaciones que apoyaron el plebiscito, volver a retomar la lucha, porque ya se nota que el diálogo social ha sido un fracaso, ha sido un saludo a la bandera, una catarsis, digamos, y que no va a tener los resultados que nosotros esperamos, ni mucho menos eliminar la AFAP. Así que nosotros estamos anunciando que vamos a seguir en pie de lucha y bueno, a lograr lo que siempre queremos lograr, que es una sociedad social justa, solidaria, universal y sin AFAP. Sí, esto es importante, y yo creo que tenemos que ver cómo volver a intentar, porque tiene que ver con el artículo 331, inciso A de la Constitución, y el nuevo plebiscito se debe de realizar junto con las elecciones nacionales, que sería en octubre del año 29. Y esto va a llevar a una gran preparación que desde ya tenemos que empezar a instrumentarla, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué nos puede hablar del diálogo social? ¿Qué aporte nos puede hacer para Rocha, para el interior, para quienes llegamos con este programa, que a su vez lo difundimos después por YouTube, porque ha sido un gran engaño esto del diálogo social, nos parece a nosotros? Sí, realmente. Nosotros consideramos que es una falta de respeto a la población. Nosotros estuvimos como Mondes en una de las audiencias que dio el diálogo social a todas las organizaciones que quisieran estar. Nosotros presentamos un documento, expusimos durante una hora todas nuestras propuestas y no hubo pero ni una sola respuesta, ni una pregunta. Era como hablar a la pared, como en todas las instancias que hubo del diálogo social, donde la gente en los conversatorios, que eran otras formas de comunicarse con la gente hablaba, y los de la mesa ejecutiva del diálogo social no emitían una sola palabra, ni pregunta, ni cuestionamiento, ni nada. Es bien como una catarsis para que la gente habla, y después van a hacer lo que quieran, lo que tienen en el programa, no en el programa de gobierno de Frente Amplio, en el programa que no está escrito, que es mantener la AFAP, mantener digamos el privilegio de las empresas, no tocar al capital, seguir poniendo el peso de la seguridad social en toda la gente, recortar derechos, porque la ley 20.130 ha recortado muchos derechos y ha quitado el acceso a la seguridad social, la gestión propia del BPS en la cabeza hoy de Jimena Pardo, que es una gran señal del sistema político, porque ponen nada más ni nada menos que a la vicepresidenta de República AFAP, que era la cara visible del sistema de AFAP,
la ponen en la cabeza del BPS, de presidenta del BPS. Entonces, ella, que también fue la gestora y una de las firmantes de aquella famosa carta de los 111 economistas frente amplistas por el no, o sea, en contra del plebiscito. Quiere decir que las señales ya están dadas y la única forma que tenemos como pueblo es de salir a la calle, de movilizarnos, de hacer todo lo que hicimos en la campaña que nos llevó al plebiscito. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo porque la causa amerita que lo hagamos y los problemas siguen vigentes. Sin duda ninguna. Yo tenía anotados algunos datos que da la propia Jimena Pardo, que por ser oficiales y por ser la presidenta del BPS, vale la pena que la audiencia conozca. Hay 735.000 pasividades a pagar. Hay aportantes que son 1.550.000. 1.550.000. Y hay una relación de 2,49. Por eso yo decía que aún ahora hay una muy buena relación de aportantes con respecto a pasividad a pagar. Al haber un aporte que sea equivalente al 30% de un sueldo, estamos hablando de más del 70%, 74,7% de lo que se gana en actividad. Entonces, si habrá posibilidades de tener una muy buena seguridad social estatal a partir del sistema de solidaridad intergeneracional, que sí multiplicaría el dinero, porque las experiencias de la SAFAP de multiplicar el dinero no se ha visto nada hasta ahora, todo lo contrario. Todo lo contrario, pero le voy a decir una cosa, es muy claro esa cuenta que usted hace, pero no son los propósitos que tienen los gobernantes, de ninguno de los partidos, salvo honrosas excepciones, porque no nos olvidemos, que la gente lo tiene que conocer eso también, que los diferentes gobiernos mantienen y defienden la SAFAP, porque todos sin excepción utilizan la plata de la SAFAP, o sea, la plata de los trabajadores, a través de instrumentos económicos, de letras de cambio, de bonos del Tesoro, que se emiten desde el gobierno y con esa plata también gobiernan. Entonces, todos los gobiernos de turno necesitan aproximadamente, promedialmente, $1.000 millones por año para cubrir su presupuesto, que lo sacan de los préstamos de la SAFAP. Por lo tanto, ningún partido político va a querer sacar la SAFAP porque estas le resuelven el problema económico para gestionar. Y ese problema económico en realidad lo resolvemos los trabajadores, porque no olvidemos que la plata que está en la SAFAP es plata de los trabajadores, que después cuando se jubilan tienen una renta que hace poco salió en Brecha, hará unos 15 días, un informe de un periodista de Brecha que hizo toda la investigación y concluyó que las rentas hoy de la SAFAP en promedio rondan los 9.000 pesos, pero un promedio... la jubilación de promedio que paga la SAFAP, mientras el BPS anda más de 30.000, ¿no? Exacto, 36.000 pesos, pero también ahí aclara que el promedio sacan la media, pero si en realidad uno se pone a fijar en las rentas, hay rentas de 400 pesos, de 500, de 1.000 pesos, o sea, son realmente miserables cuando la gente está obligada a afiliarse a una FAP, está aportando una FAP, aunque esté en seguro de paro, aunque esté sin trabajo, siguen cobrándole las comisiones del ahorro que tienen. Todo es una gran estafa que funciona perfectamente para las 4 FAP, pero que no funciona ni para el Banco Seguro del Estado, que es la única aseguradora que está, ni para los trabajadores, que son los dueños de la plata, y por supuesto tampoco para el Estado, porque el Estado está compensando desde rentas generales, ahora que las AFAP son obligatorias a las cajas, al resto de las cajas, a la caja policial, todas las cajas que no estaban en el régimen mixto, que ahora están, la ley 20.130 lo que hace es posibilitar de que durante 20 años con opción a 10, todo ese 5% que hoy va para las AFAP, para que las cajas no se desfinancien,
se saca de rentas generales. Eso está calculado que en 20 años va a llevar la friolera de más de 5.000 millones de dólares de todos los uruguayos para sostener ese aporte a la SAFAP. Estamos pagando ese 5% de estas 5 cajas paraestatales, militar, policial, bancaria, de profesionales, pienso que también estará notarial, todo eso lo está pagando el pueblo uruguayo para que estas cajas, digamos, no sientan esta nueva adhesión. Y yo agregaría, Marita, y me corrige si estoy mal en alguna cuestión que dije ahora, de informar que un 28%, casi un 30%, un 28% del dinero que tiene que disponer el BPS para pagar casi 800.000 pasividades, el 28% se pierde porque en lugar de tenerlo el BPS va para manos privadas que a partir de ese dinero hacen ganancias extras para ellos. Sí, exactamente. En diciembre del año pasado el BPS transfirió 1.870 millones de dólares de aporte de los trabajadores, que recaudó, o sea, todo el trabajo que hace el BPS es plata de los trabajadores, en lugar de quedarse en el BPS, va distribuida a las 4 AFAP, que hoy están acumulando casi 26.000 millones de dólares de los trabajadores, ¿no? Entonces, no hay mucho como para razonar, para analizar. Es claro que esto es una gran estafa que ha fracasado en otros países del mundo, que no ha beneficiado a los trabajadores ni los va a beneficiar. Y bueno, la única forma de terminar con esto es con la decisión del pueblo, con la democracia directa. Si tenemos que ir a otro plebiscito, iremos a otro plebiscito, porque es válido, porque es legal, porque podemos hacerlo. Es otra consulta popular. Y bueno, seguiremos luchando porque la lucha nuestra beneficia a la inmensa mayoría del pueblo uruguayo. Sin duda ninguna, Marita. Espero que hayas quedado conforme y dejaríamos por acá si no lo tomas a mal. Sí, perfecto. Muchas gracias por el espacio. Bueno, un saludo a todos por ahí y bueno, nos seguiremos viendo en la lucha. Arriba los que luchan, Marita. Nos estamos viendo. Nos vemos entonces. Bueno, tenemos una realidad, por lo menos para mí, una realidad bastante embromadita, porque se nos ha ido el tiempo mucho más allá de lo que pensábamos. Y esto significa que una cantidad de cosas que tenemos planteadas ahí se van a ir y van a ser difícil de poderlas abordar. Primero que nada, reitero, precisamos preguntas de ustedes para responderlas en la medida que podamos. Ahí están los 3 celulares para ello, para enviar mediante mensaje, porque tiene que ser mediante mensaje. Bueno, quiero hacer unos saludos que tengo comprometidos, que son para los guardias, para el cabeza guardia de la terminal, y para Melito, y para el canario Sosa, que vive en Castillo, se ha hecho locatario de Castillo, el canario Sosa de la guardia de la feria de la terminal. Por otro lado, tengo un saludo que me solicitó, y lo hago con mucho gusto, el número 1 en antigüedades, el número 1 en antigüedades en la feria de los domingos, que está en la esquina de Lucio San y Sanchos y la Callejuela. Un gran saludo para Presa, espero haber cumplido con todos estos saludos que tenía pendiente. Homero, podríamos hacer la primera propaganda y...
Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Eliminamos un video que tenía sobre el tema de que estamos insertos en una tercera guerra mundial, donde allí se hablaba de 35 años de invasiones, de agresiones por parte de Estados Unidos, empezando por Irak. Irak termina con CAP en el año 1991. 35 años de agresiones de Estados Unidos, que estamos viviendo una situación que no somos muy afectos a atender lo internacional, pero la realidad nos va a obligar de aquí en adelante por lo menos a dedicar algunos minutos a la situación esta internacional, que en los hechos es la presencia de una tercera guerra mundial instalada. Bueno, aunque duela un poco, tenemos una vida en esto y sin tener títulos nos hemos dedicado a estudiar por más de 50 años la economía política. En realidad, el mensaje de decir que los gobiernos se sirven de esa plata y les sirve, por eso mantienen la SAFAP, desde nuestro punto de vista es equivocado. Los gobiernos, las dos coaliciones, tanto la coalición multicolor como la coalición Frente Amplio, hicieron la ley en el año, segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, 3 de septiembre de 1995, confeccionan la ley 16.713, creando la SAFAP. Es decir, acá nosotros, el gobierno, el Estado, no recibe la plata. Crean una ley justamente para mandar la plata de los trabajadores legalmente a instituciones del capital financiero, especulativo, capital parásito, capital bancario. Le mandan ese dinero de todos los trabajadores porque justamente están al servicio del gran capital. Y parte del gran capital es el capital financiero. Entonces esa plata se va. Esa plata nosotros, el pueblo uruguayo, a partir de la carga impositiva, que es bastante grande, especialmente para quienes no tienen nada, para los trabajadores, que incluso si ganan un poquito les encajan el IRPF, incluso el IAS también si gana un poquito para los jubilados. Es decir, esa plata va porque ese es el motivo, beneficiar a ese capital financiero, no porque esto le dé dinero al Estado o a los gobiernos en su manejo, no les da. Esa plata nada tiene que ver con el gobierno, todo lo contrario. Esa plata que le derivan, plata de los trabajadores que no debería haber salido nunca y no debe salir del BPS, por eso la importancia de triunfar en el plebiscito que tiene que realizarse con las elecciones. No dice nacionales, pero no tenemos otra. Antes, con la elección nacional de octubre del 29. Entonces, esa plata, el gobierno la tiene que reponer, porque por ahora paga las pasividades. No podemos decir que no paga las pasividades. Pero esa plata no le sirve al gobierno como tal. Esa plata la tiene que reponer. ¿Y la repone cómo? Y sí, a partir de la carga impositiva. Carga impositiva que quienes menos tienen, quienes tienen un poquito, los pequeños capitales son los que ponen más. Como bien decía incluso Marita Rodríguez, resulta que la gente del campo, que está muy bien, aporta sobre una cifra fito del valor del campo, pienso que será de 1,92. Sé que son quienes menos aportan, y eso es real. Y nosotros consideramos que el aporte para el BPS tiene que ir a partir del laudo, del sueldo legal
de cada empleado y cada trabajador. Un 15% también la patronal que lo emplea debe de pagar. Entonces, ¿les queda claro? No, esto no lo hacen ni les sirve a los gobiernos, por eso no quieren eliminar la AFA. No. El gobierno de esta plata no recibe nada. El gobierno lo que hace, porque esa gente, lambeta, son políticos al servicio de los grandes capitales, eso se lo ocultan a la gente. Veremos para qué nos da el programa de hoy, porque tenemos a alguien ahí, incluso con otro léxico, con otro lenguaje, que apunta a las características de nuestra democracia. Él no la define como la definimos nosotros, pero es tan lindo como habla, el gauchito le llamo yo. Va a ser el segundo video que vamos a pasar. Hay un primer video que tiene que ver con otras cosas. Y el tiempo se nos va, porque tenemos muchas cosas para hablar y sabemos que muchas de las cosas que tenemos para hablar lo tenemos que hacer lentamente, suave, para que la gente entienda lo que opinamos. Alguno dirá, ¿por qué jodés con eso? Dejate tranquilo. No, es que no sirve cualquier cosa. No sirve. Hay que tener claro los conceptos. Hay que tener claro el contenido de clase que tienen estos partidos políticos, como la coalición Frente Amplio y toda la coalición multicolor, y su contenido de clase, que lo ocultan, es servir al gran capital, no servir los intereses del pueblo. Entonces, esa plata, esa defensa de la SAFAP, no es porque a los gobiernos les dé recursos, no les da, al revés, se quitan recursos, pero no les interesa al BPS, le sacan recursos al BPS, se los dan a privados para que hagan plata con plata ajena de los trabajadores, desfinancian al BPS, pero tenemos que reconocer que por ahora las pasividades las pagan. Por lo tanto, esa plata que le dieron a los dueños de la SAFAP, capital financiero, parásito, esa plata hay que reponerla. Y la reponen, como tantas cosas. Nosotros nos parece fundamental tener claro qué es lo que está ocurriendo. Ahora pasamos a otro tema. Ahora pasamos al tema de cuestiones que se generaron en la década del 90. Y vamos a poner el ejemplo y vamos a pasar un video de lo que ocurrió en la Argentina. Que dicho sea de paso, ya en el año 1985, 6 años previo al Mercosur, que engloba a 4 países, hubo un acuerdo, casi un tratado de libre comercio, aunque tenía salvedades, entre la Argentina y Brasil. Es decir, Argentina y Brasil se ponen económicamente a competir. Pero, en 1985, Argentina tenía un potencial en lo industrial tan grande que el PBI industrial de la Argentina era casi el doble del Producto Bruto Interno de Brasil. Argentina era una potencia en todo sentido, militar e industrial, ni hablar. Y de eso va a hablar alguien ahora, que Homero va a pasar, que te explica todo lo que en la Argentina se fabricaba, como también en alguna medida teníamos acá en Uruguay hasta el año 1990, como yo insisto, antes de que viniera el Mercosur, teníamos 450.000 empleos industriales. 450.000. Hoy tenemos 160.000 y 60.000 de ellos, los que están en zona franca, van a dejar de estar. Debido a que hoy acá todavía el trabajador cobra bien, pero lo que está mal es el modelo. Porque si tu modelo descansa en que el capital extranjero te solucione los problemas, estás equivocado. Estás equivocado. Pero
reitero, nuestros políticos no tienen interés de tener una política que sea favorable al país y a su gente. Ellos lo que tienen que hacer es obedecer. Y acá las órdenes vienen de arriba. Cuanto más de arriba vienen las órdenes, más se obedece, más se acata. Entonces, acá no va a haber un proteccionismo, acá no va a haber una defensa del trabajo nacional, acá no va a haber una protección de la industria nacional. Ya hablaremos con un ejemplo de una persona con la cual conversamos, y ese ejemplo para mí es positivo hablarlo porque se trata de gente con plata, con mundo, es decir, gente que ha viajado por casi todo el mundo, y gente que tiene una experiencia incluso industrial y comercial de cierta importancia, que coincidimos en algunas cosas. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, Argentina realmente era una potencia, y ahí yo lo relaciono con una conversación que tuve con alguien, porque mirá que es lindo el mano a mano, y nuestra gente no es boba. El problema de nuestra gente es que no tiene armado el boñato, no tiene una idea general en qué consistiría cambiar un país. Entonces le digo a alguien, un trabajador, de estos que pasan necesidades, que es probable que esté en negro, que trabaja de manera bastante inadecuada en muchos aspectos, me imagino lo que será cobrar, porque conozco el panorama de Rocha, lo veo cobrando por cuota, dame 1.000 pesos, dame 2.000, y llevándola. Porque a veces los padres ayudan, ¿viste? Aunque seas un boludo con más de 40 años. Entonces, le decía, la necesidad que tiene el país, entre tantas cosas, de tener marina mercante, es decir, volver a tener barcos para que esos barcos traigan todos los productos nuestros. Lo que importamos, hasta que tengamos necesidad de importar determinadas cantidades, después habrá que reducirlas, y lo que exportamos a partir de nuestra propia marina mercante, a partir de nuestros propios barcos. ¿Sabe usted, señora, sabe usted, señor, cuánto se gasta por año en fletes y seguro? Que ahí estaría el banco de seguro funcionando de otra manera. Más de $1.000 millones. Todos los años gastamos, tiramos más de $1.000 millones. ¿Se da cuenta la importancia de tener barcos, de tener una marina mercante y evitarnos todo ese tiradero de dinero? Bueno, estas son las cosas que tenemos la gente que formamos parte del Partido Humanista en Rocha dentro de la Unidad Popular. Estos son los avances que tenemos, el estudio de décadas de casi todos nuestros militantes, que como no somos comprables, no somos vendibles, aquí estamos con una propuesta que a su vez pide debate. Pedimos que un edil, que diputados, que senadores alternos, lo que sea, queremos debate, un debate. Establecemos las condiciones, 3 minutos, 5 minutos, la primera intervención, el mismo tiempo para ambos debatientes. Y bueno, vamos a hablar de política nacional, vamos a hablar de por qué política deberíamos practicar para resolver los problemas de nuestra gente, que para empezar es fundamental crear centenares de miles de empleos, entre otros, industria nacional. Hablamos de centenares de miles de empleos, 300.000, 400.000. Sin ello, sin esta propuesta, sin este andamiento de esto, bueno, este Uruguay cada vez va a estar peor, pero peor. Como les decía, creo ya hace un ratito, 60.000 puestos de trabajo que están en la zona franca van a desaparecer. Bueno, Homero, pasaríamos a ese video que habla justamente del potencial que la Argentina tenía y cómo crearon, compraron, surgió Menem, que ayudó a liquidar
esa Argentina pujante, poderosa, y en alguna medida darle preeminencia a Brasil en la zona, porque Brasil hace décadas, muchas décadas, cumple un papel de su imperialismo. Es decir, está al servicio, en alguna medida, del imperio de turno, que estos últimos 70 años ha sido Estados Unidos. Pasamos al video. Centenares de miles de empresas que hicieron un efecto dominó. Cuando vos destruís la empresa madre, todas las empresas satélite que proveen diferentes productos caen. Por ejemplo, cuando se destruye Astarza, que fabricaba locomotoras y vagones, maquinarias especiales para que funcione el ferrocarril, cuando esa cae, esa empresa Astarza recibía de empresa de mecanizado, de empresa de fundición, de fundir el metal, piezas, pinturas, tornillos y todos los insumos. Por ejemplo, los resortes, que yo conozco a la hija del fabricante más grande de Latinoamérica de resortes. ¿Y a quién le proveía? A esas empresas, pues fabricaba los resortes para las locomotoras. Entonces, cuando se cae la empresa madre, todas las de abajo desaparecen, porque ¿a quién le va a fabricar resorte de locomotora? ¿Te caes? Cerrás las puertas. Entonces, no solamente esa empresa, sino cientos de otras empresas, las que proveían las aberturas, los vidrios especiales y todas las demás cosas. Cuando se destruye la estructura del ferrocarril tal como la conocíamos allá por el 90, vos fíjate, si se deja de circular trenes por toda la Argentina, no necesita más rieles. Entonces apareció Talleres Siemens Martin, la tercera fábrica del mundo más grande de rieles. ¿Y qué pasó con esa fábrica? Cuando se privatizó la empresa madre de esa, que era Somisa, los nuevos dueños, se ve que por orden de arriba, dinamitaron y hicieron explotar todas las maquinarias de Talleres Siemens Martin. Como si eso no bastara, se tapó todo con tierra. Desapareció la prueba. ¿Saben lo que es maquinaria especial para fabricar rieles? Única en el mundo. Motores gigantes, haciéndolo estallar por los aires. Entonces, había algunas empresas que era indispensable para las potencias extranjeras que cayeran, porque te daban una soberanía energética o de comunicaciones, como es el proyecto Cóndor, como es el proyecto que te acabo de decir, de los astilleros navales, los talleres ferroviarios, que eran de suma importancia estratégica militar, que desaparecieran. Entonces, había muchas empresas que le querían meter mano, pero no convenía meterle mano para que Siemens Martin fabricara rieles y exportara a todo el mundo, sino era más importante que no fabrique, porque si no se iba a extender las vías ferroviarias, se iba a mantener todo el ferrocarril vivo. Eran estratégicamente inviables para las potencias extranjeras, así que había que destruirlas. La fábrica de locomotoras, la fábrica de rieles, la fábrica de vagones, había que destruirlas. Como por ejemplo la empresa Elma, había que desguazarla, destruirla, vender todos los barcos, no pagar nada, porque eran estratégicamente inviables para las potencias extranjeras. Pero había otras empresas que en definitiva servían para la Argentina, pero más servían para ellos, como son las empresas que quedaron, aerolíneas, las empresas que hoy se están hablando. ¿Conviene destruirlas o conviene usarlas? A esas conviene usarlas. Las que eran fundamentales para Argentina conviene destruirlas, se destruyeron. Bueno, esto dejamos por acá. Ahora tenemos un nuevo video que yo le llamo el gauchito a este hombre, que mucha gente lo está siguiendo. Tiene un discurso, tiene un lenguaje que no es el nuestro, pero es que es bastante compartible lo de él. Incluso de este video, que ahora yo le voy a pedir en un momento que Homero pase, señalamos 6 cosas a hablar y podríamos, si lo seguimos analizando, podríamos estar 1 hora quizás hablando de este videíto del gauchito. En otro videíto este gauchito nos dice que las 100 mayores empresas de Uruguay, 70 son extranjeras o tienen participación del capital extranjero, de las 100 empresas más grandes del Uruguay. Esas 100 empresas más grandes del Uruguay vienen a ser el 0,1%, no el 1%, el 0,1% del conglomerado empresarial. Importan el 17% de todas las importaciones, esas 100 empresas, que son el 0,1% del núcleo empresarial, y exportan
una tercera parte de todas las exportaciones, esas empresas grandes que son el 0,1% de todo el conglomerado empresarial. Y esas 100 empresas ganan 10 millones de dólares por día. 10 millones de dólares por día. Las 100. Lo cual quiere decir que ganan un promedio de $100.000 por día. Entonces acá otra vez nosotros insistimos, esto que cobran muchos, los integrantes de la coalición multicolor y los integrantes de la coalición Frente Amplio, ¿son las que se la llevan todas? No, acá están los que se la llevan todas. Estos empresarios, al servicio de estos, para beneficio de estos, es que gobiernan las dos coaliciones, que hay algunas voces que creen solucionar los problemas atacando el sistema político. Nosotros no lo atacamos, lo estamos atacando siempre. Nosotros creemos que los representantes, diputados y senadores deberían de trabajar por menos plata al mes. Tener algunas ventajas como es el traslado, la locomoción gratis, si fuera necesario. Bueno, pero son 100 millones de dólares que cuesta al año todo el funcionamiento del Parlamento. Y como pueden ver, hay renuncia fiscal, como decía Marita Rodríguez, que supera los 5.000 millones de dólares. Esos son los que están ganando en este país. Esos mega ricos, esos poderosos, están ganando en este país porque más del 90% de nuestro pueblo vota a esas coaliciones que su función, aunque la gente no lo vea, es favorecer al gran capital. Ese es su papel como políticos. Y por supuesto, si hacen mandados para gente que va a recibir muchísimo dinero, son bien pagos, porque además son pícaros, son inteligentes, engañan a toda una población, han creado dos hinchadas donde el pueblo uruguayo está dividido, unos están con unos, otros están con otros, como si fuera Peñarol y Nacional, y ambas hinchadas, Coalición Multicolor y Coalición Frente Amplio, son lo mismo y están al servicio del gran capital en general, tanto de adentro, de acá de Uruguay, como del exterior. Así que vaya viendo esas cosas. Bueno, ahora vamos a pasar el gauchito, Homero, y vamos a hacer unos comentarios después. Es mucho lo que mete el gauchito, por lo tanto, tenemos 6 puntos para ayudarle a usted, quizás, en nuestra pretensión, una mejor comprensión de algo de lo que ahí vuelca el gauchito. La gente se queja de que en este gobierno del Frente Amplio se quiere crear al Ministerio de Justicia y que este representaría un ataque contra la democracia. Y yo me pregunto, ¿cuál democracia? Extranjerización sistemática de la superficie agropecuaria, llenándola de monocultivo, agrotóxicos. El Estado está obligado a comprarle energía a UPM. ¿Alguien te consultó? Durante el gobierno del Cuquito se cedió la terminal de contenedores del puerto de Montevideo hasta el 2080. Desde los 90 se crearon 13 zonas francas, te aumentaron la edad de jubilación. El Estado no invierte en vivienda. ¿Alguien te consultó? La educación es gratuita, mientras tenés que pagarte transporte, libros, fotocopias, comida, dónde vivir, pero es gratuita. ¿Alguien te pregunta hoy si eso es suficiente? Somos uno de los países de Sudamérica que más guita pierde por las exoneraciones. Miles de millones de dólares al año. ¿Alguien te preguntó si estabas de acuerdo? Contratos confidenciales, pérdidas de millones de dólares en obras inconclusas, pasaportes a narcotraficantes, lavado de activos que no se persigue, corrupción galopante, etc. Democracia. Etimológicamente, poder del pueblo o gobierno del pueblo. Si Uruguay es una democracia, supongo entonces que el pueblo quiere tener todas las veredas rotas, vivir rodeado de chorros y pagar más barato por un auto que por comer. Supongo que el pueblo quiere que le sea más fácil sacar un crédito que conseguir laburo.
Quiero creer que eso de ser uno de los países más caros del mundo es voluntad del pueblo entonces. O eso de no poder lograr una casa propia, o los 21 suicidios cada 100.000 habitantes del año pasado son síntomas, son evidencias de un gobierno siguiendo y haciendo valer la necesidad y voluntad del pueblo. Lo de la pobreza infantil, los sueldos estúpidamente bajos, la bruta cantidad de impuestos que pagamos, todo esto mientras cerramos el 2024 con 365 nuevos millonarios en Uruguay. Todo siguiendo la voluntad y necesidad del pueblo, ¿no? Y vos me preguntarás, ¿pero vos querés blanquear lo que hace el FA? Créeme que no. Lo que tiene que quedar claro, que Uruguay no es y nunca fue una democracia. A no ser que me digas que la finalidad de la misma no sea otra que la de gestionar la miseria. Ahí estaríamos de acuerdo. ¿Y qué está pasando ahora entonces? Lo que estaría pasando que ahora para gestionar esa miseria cada vez hay menos recursos. Los recortes en las libertades y la mayor concentración del poder son lo lógico. Lo que tiene que pasar y lo que va a pasar en todo sistema autoritario se empieza a blindar. Uruguay siempre tuvo un gobierno autoritario. Lo único que, y no se debe confundir, no es lo mismo autoritario que totalitario. Uruguay siempre fue autoritario. Siempre tuvo un gobierno que hizo lo que quiso para beneficiar a un mínimo de gente. Y lo único que hizo fue gestionar la miseria. Por si no se entendió, la democracia uruguaya es pura propaganda. La democracia uruguaya es pura propaganda, dice el gauchito, y habla después que tenemos un régimen autoritario que no es totalitario, dice el gauchito. Nosotros definimos nuestra sociedad como la sociedad del gran capital, la sociedad que se construyó el gran capital, y en democracia utiliza los vendeversos que son los políticos profesionales, donde hay una enorme universidad para ello, allí en esa sede majestuosa que es nuestro Parlamento. Bueno, un primer punto, ya le digo, son 6, y si entramos a desmenuzar lo que larga el gauchito, daría para más puntos y muchísimo más tiempo. Primero, el Estado UTE está obligado a comprarle energía a UPM, energía de la biomasa, ¿no? de quemar todo el resto de los troncos que le vendemos a UPM. Está obligado a llevárselo a grandes consumidores, es decir, están desmantelando UTE. UTE lleva gratis, toda esa generación de energía la traslada, se genera la energía en las pasteras de UPM y esa energía va a grandes consumidores. Es decir, que UTE entra a perder los grandes consumidores que, como usted comprenderá, si usted abastece algo que consume mucha energía, ese cliente para UTE es fundamental, porque ese cliente es mucha la energía que consume, que puede ser un porcentaje muy alto de toda la energía que UTE produce o producía y entra a perjudicarla. Es decir, delante de nuestros ojos están desmantelando casi todas las empresas públicas. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos, no todo, no lo podemos hablar todo. Y esto lleva décadas. Por ejemplo, alrededor de UTE hay que saber que los parques eólicos creados, que podían haber sido todos construidos por UTE, porque UTE empieza con un primer parque eólico en el Cerro de las Caracolas, en el departamento de Maldonado, pero después entran agentes privados, como el dueño de Fripur, como un presidente de un cuadro de España, es decir, entran a tallar grandes ricos, porque para ellos gobiernan estas dos coaliciones, y este proceso de la creación de energía eólica, de lo cual el Frente Amplio se enorgullece, y hay un discurso único, que parece que nadie se puede oponer a lo que se creó, y se habla de esa energía eólica como que el Uruguay
pasó a vivir en otro mundo. Y resulta que, aunque no precisemos la energía, le pagamos $120 el megavatio a estos empresarios privados, algunos locales y otros extranjeros. ¿Sabe cuánto vale en el mercado el megavatio de energía eléctrica? $30. Y lo pagamos 4 veces más. Y lo compramos y estamos obligados a comprarlo aunque no lo precisemos. Bueno, esta es la realidad que vivimos. Este tema da para hablar más, pero dejamos por acá. Ese es el punto 1 que desarrollamos de lo dicho por el Gauchito. Punto 2. La terminal de contenedores va a estar en manos privadas por una compañía belga, en exclusividad casi en el puerto, y el Estado participa con un 20%. ¿Para qué? Y bueno, para ayudar, para colaborar, por si se quejan los capitales belgas, extranjeros, y como tenemos participación como Estado, le prestaremos alguna ayudita que precise o que solicite. Está claro, ¿no? Llevaría tiempo conversar, que estamos a favor de que el puerto funcione en la órbita del Estado. Señora, señor, otro tema es a veces cómo logran un comportamiento de los trabajadores, en este caso trabajadores del puerto, que no es el correcto. El capital compra, vive comprando, vive pervirtiendo, te lleva a ser antinacional, te asusa, busca tus apetitos personales y tú cumples una función antiempresarial, incluso en propiedades que son de todos nosotros, como son las propiedades estatales. Espero estar siendo claro, si habrá cosas para corregir. Sin corregir todas esas cosas, sin tener pueblo organizado, ¿podremos cambiar algo? Bueno, lamentablemente no. ¿Cómo piensa nuestro pueblo? Atiéndeme. Poner el papelito, irse para las casas y tener la solución pronta. ¿Eso es viable? ¿Eso es posible? No, señora, no, señor, no es posible así. Pero nuestro pueblo piensa así. El tiempo se me va siempre. Zonas francas, 13 zonas francas, ¿claro? Zonas de privilegio para el gran capital. Ese es el punto 3 que agarro del Gauchito. ¿No? Si son los agentes políticos al servicio del gran capital, entre otras cosas, tienen que crear una zona franca donde ese gran capital no pague nada. Hay grandes capitales allí de uruguayos y grandes capitales de origen extranjero. Cuarto punto, el Estado no invierte en viviendas, dice el Gauchito. Sin embargo, ha puesto muchos centenares de miles de dólares para la vivienda promocionada. ¿Qué es eso? Busca agentes inmobiliarios, busca agentes relacionados con la construcción y plata de todos nosotros se le da a empresas constructoras y a agentes inmobiliarios un disparate de plata para crear una vivienda que le llaman promovida. Ponemos plata y esos sectores inmobiliarios y esos sectores de la construcción especulan. Construyen vivienda, reciben dinero, pero la vivienda queda allí. No es la vivienda aquella de Punta del Este que puede estar atrás el capital de lo delincuencial, del narcotráfico. No, no. Esto tiene otra legalidad que también crean los políticos nuestros, de las dos coaliciones. Crean una legalidad para suministrarle dinero a esos agentes inmobiliarios y a esas empresas constructoras tan especiales. Pero la vivienda no termina siendo ocupada por gente que precisa. Si me pongo pesado, les empiezo a hablar que todos los años
se crean 4.000 nuevos núcleos familiares, casi todos monoparentales por la realidad que vivimos, pero hay 4.000 nuevos hogares a constituir. Como ya he hablado otras veces, son 4.000, 5.000 viviendas, ponle que pongas 1.000 más para reponer, que podríamos estar construyendo. Ahí sí, realmente, ahí sí teniendo una ocupación. Y como hemos dicho tantas veces, si hay 4.000 hogares nuevos por año, esos hogares precisan toda una enormidad de cosas, entre otras, todos los electrodomésticos. Se habrá para crear una industria nacional totalmente viable, pero para eso, ¿quién promueve esto a partir del proteccionismo? La organización política Unidad Popular. Para empezar, tenemos que crecer electoralmente. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende por ahí? Bueno, ese era el cuarto punto con el amigo El Gauchito. El quinto punto: miles de millones de dólares en exoneraciones, dice el Gauchito. Y dice él, ¿alguien te consultó si estabas de acuerdo? Gauchito, y claro que no. No gobiernan para el pueblo. Ahí no lo consultan. Le hacen las exoneraciones que nombraba hace un rato Marita Rodríguez, que superan los 5.300 millones de dólares, creo que dijo, por año. Es decir, los grandes capitales no pagan. En una sociedad que es la del gran capital, deben de pagar todos los capitales chicos, aquellos que no tienen nada, a partir del IVA y el IMESI, y aquellos que ganan un poquito. Esa es la realidad. Quinto punto, vamos al sexto, que tiene cierta importancia. Dice el Gauchito, pasaportes a narcotraficantes, coalición multicolor. Acá queremos consignar lo siguiente. En el gobierno del Frente Amplio, como le digo a un amigo mío, que le encanta ese ataque al Frente Amplio, pero no le gusta ese ataque a la coalición multicolor. Y aunque le he repetido miles de veces que yo ataco a las dos, porque las dos no sirven para nada, por lo menos desde el punto de vista del pueblo. Por supuesto, para los grandes capitales son un lujo. Entonces, le digo y les informo a todos ustedes, en el gobierno del Frente Amplio hubo 2 excursiones guiadas por el cuerpo de la Republicana, llevando al delincuente mexicano González Valencia a visitar al delincuente italiano Moravito a cárcel central. ¿Se da cuenta? Los dos son lo mismo. Y voy a leer, porque si no capaz que se me hace más largo y se me dificulta el tiempo que ya está dificultado. Cuando se hacen tantas especulaciones sobre la captura de Sebastián Marcé y las consecuencias a venir, me disculpa, pero sinceramente, el mayor delincuente, lo más malo de esta película, son los gobernantes que usted elige hace 40 años. Estos son los verdaderos delincuentes, que a su vez prohijan y protegen a estos otros. Creo haber sido claro, a veces me caen dudas, porque no tengo ni un mensaje, ni de felicitación, que no lo preciso, ni de apoyo. Y hallo raro, y no hay preguntas, sigue sin haber preguntas. Bueno, ni hablar que tampoco quiere debate nadie. Y eso es bueno, no, nada es bueno de eso. Todas esas cosas son malas. Que nadie quiera debate. Yo pienso que capaz que el diputado joven, Fabricio Núñez, que debe tener inquietudes. Me gustaría ver qué inquietudes tiene. Intercambiar con él. Capaz que ayudamos o él me aclara cosas, pero me gustaría alguien joven. Yo pienso que al llegar al Parlamento tiene que tener algunas inquietudes. Bueno, ya veremos si hay alguien que quiera debatir.
Bueno, esos son los mayores delincuentes. Ni hablar el papel delincuencial contra el pueblo y la patria causado por la dictadura gran empresarial cívico-militar. Porque no nos confundamos. Miramos para atrás y todo estaba más lindo. Entonces, ¿eso a qué te puede llevar? A tener nostalgia mala, tener una nostalgia que no es la conveniente. Bueno, el tiempo se me ha ido, tengo que ver qué optar, si esa experiencia que tuve en una conversación con una persona realmente muy preparada, gente que viaja, que es inteligente, o si la dejo para el próximo programa. Porque lo que ocurrió con él, hay tiempo para desarrollarlo, pero es muy importante lo que me ocurrió con esa persona. Y lo estoy descartando ya por el tiempo que veo que ha transcurrido. Bueno, Homero, si no te enojas, hacemos la segunda propaganda para cumplir con los auspiciantes. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, vamos a pasar una entrevista, 4 minutos, el comienzo, de una entrevista hecha al ministro de Trabajo, Juan Castillo. Pasamos la entrevista, Homero, sí, vamos rumbo a terminar este programa. La mesa de 8 a.m. al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Qué importante Uruguay Impulsa. Sí, fue una herramienta, la verdad es que primero que se esperaba con mucha expectativa y luego que el resultado fue, fíjense en que estuvo la convocatoria colocada en redes y en la difusión pública no más de 9 o 10 días y se anotaron 162.420 personas. 162.420. Hubo después un momento de preselección porque algunos se anotaban pero ya tenían empleo. Algunos no tenían derecho porque tenían jubilaciones o alguna cosa así. Hay que destacar que, bueno, que está destinado exclusivamente a las personas que están sin trabajo, sin empleo en ese momento. Y ahí se sacaron creo que alrededor de 10.000 que no tenían el derecho, porque quedaron más de 150.000 en la posibilidad de sorteo para ocupar 5.200 puestos de trabajo aproximadamente y por 4 meses. Eso, la primera señal que nosotros recogimos del Ministerio de Trabajo es que la población nuestra en general quiere trabajar. No es que estoy desocupado y estoy tranquilo. Normalmente aquello de que el trabajo dignifica es una cuestión de que hay que remarcarlo cada vez más en las señales que dan
nuestros hombres y mujeres en nuestro país, las personas, de verdad que es en ese sentido, porque luego te lo expresaban, tuvimos oportunidad, después del sorteo, después de dar a conocer los nombres, pocos días después hicimos una actividad central, una actividad política, y estábamos hablando, haciendo una intervención allí, y yo digo, bueno, hice referencia a lo que había pasado recientemente con eso, y dos señoras en el fondo, pero saltaban con una alegría, no sentía que era lo que estaba pasando, y ellas eran dos de las favorecidas que reconocían eso. O sea, la alegría es contagiante, sí. Y la necesidad de trabajo también. Castillo, ¿y por dónde va este anuncio que se realizó del proyecto de ley de empleo integral? ¿Cuáles son los lineamientos que, si bien todavía no está pronta o ya está pronto? El eje central está pronto, sí. Nosotros lo expresamos allí en el Consejo de Ministros, lo dimos a conocer. Veníamos trabajando con otros ministerios, con el MIDES, con el INJU, incluso que depende del MIDES también, con el Ministerio de Economía y Finanzas, veníamos elaborándolo y ya teníamos casi todos los contenidos y el desarrollo puesto allí para presentarlo con el Consejo de Ministros. Y el debate luego se dio, recogimos algunos elementos más, hay alguna precisión que hacer, cosa que se nos dio al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Trabajo esta semana para terminar su redacción definitiva y tenerlo en el escritorio del presidente la semana que viene. Estamos hablando de que vas a tener un proceso parlamentario. ¿Cuándo está previsto que ingrese? Bueno, si el presidente de la República lo tiene en su escritorio, si está en condiciones de su revisión jurídica y está bien, yo creo que estamos hablando de que en 10 o 15 días el proyecto va al Parlamento para que... En la cuenta de X de Presidencia, en la jornada de ayer, hablaron de este tema. Y hablan de primer empleo, incentivo a empresas, apoyo a emprendimientos y trabajo con formación. ¿Serán los ejes principales? Ejes principales, sí. La oportunidad de empleo para nosotros allí está muy bueno que se siga reafirmando algunas cosas. El Uruguay fue construyendo con los distintos gobiernos, en distintas etapas del Parlamento, iniciativas, algunas que se llaman programa. El programa Yo Estudio y Trabajo, por ejemplo, fue una de esas bases iniciales en el 2012. Hubo un diálogo nacional entre empleadores, trabajadores y gobierno en el 2010-2011 que fueron generando estas condiciones, estos formatos. Luego apareció la ley de empleo juvenil posteriormente. Hubo ley también que incorporaba a las personas mayores de 45 años de edad. O sea, se fueron generando proyectos de ley hasta que... Bueno, no es amoroso, a mí me encanta. Qué voz más dulce tiene, a mí me enternece, sinceramente me enternece. Qué buena persona parece Castillo. Tú, Homero, pienso que eres difícil, creo que no vas a coincidir conmigo. No eres fácil. Qué desgracia tenemos, ¿no? De 15.000, de 150.000 que precisan trabajo, le dan a 5.000 por 4 meses. Qué proyecto hermoso de país que tienen estas coaliciones. Ni hablar de proteccionismo, industria nacional, ni hablar de eso. De crear empleo en serio, de construir un país en serio, ni hablar. Yo a veces lo que no entiendo, cómo tanta gente los acompaña a estos de la coalición Frente Amplio, como de la coalición multicolor. Ya veremos. Pienso que las cosas vienen cambiando. Bueno, Homero, vamos a irnos con una canción que es alegre y que también nos pinta cómo el dinero delincuencial anda por todos lados. Cómo crean iglesias de todo tipo, local, pastor pago. Es una realidad que nos golpea. Y bueno, por lo menos nos vamos con algo alegre, Homero. Bueno, hasta el próximo miércoles a las 20 horas. No se olvide que mañana, antes de las 13 horas, en TV Rochense, hay una repetición de este programa. Bueno, que pasen bien. El uso de iglesia, pastores y discursos religiosos para justificar la corrupción, manipular la fe del pueblo y lavar dinero con el nombre de Dios.
El pastor anda en prado blindado, dice que Dios lo ha prosperado. El templo lleno, el pueblo vacío, el altar es negocio, el evangelio es frío. Cobran el diezmo con terminal bancaria y el sermón lo venden en campaña. En nombre del cielo firman contratos y el pueblo amén mientras firman el pacto. El político llora, el pastor ora y el pueblo llora pero no mejora, porque en la Biblia aquí se usa al revés para justificar el robo otra vez. Aleluya al billete, gloria al contrato. Que el pueblo se arrodille, el pacto está intacto. Evangelio del soborno, fe vendida, roban en nombre de la vida. Evangelio del soborno, altar dorado, mientras el pobre sigue olvidado. Prestan oro, altar dorado, mientras el pobre sigue olvidado. Ya no. La cruz en el pecho, el alma en la bóveda, los santos del fraude, con fe hipócrita. El sermón del domingo suena campaña, prometen cielo pero venden la caña. El cura bendice al empresario corrupto, la misa termina con el pacto oculto y el pueblo rezando por milagro, mientras el diezmo financia su trago. El púlpito huele a billete y poder y el infierno empieza al anochecer, porque aquí la fe se cobra por tanda y el pastor da recibo con banda. El reino de los cielos se compra con efectivo. Y evangelio del soborno, fe vendida, roban en nombre de la vida. Evangelio de suborno, altar dorado, mientras el pobre sigue olvidado. Ya no, altar dorado, mientras el pobre sigue olvidado. Ya no. El reino de los cielos se compra con efectivo. Evangelio del soborno, fe vendida, roban en nombre de la vida. Evangelio de soborno, altar dorado, mientras el pobre sigue olvidado. No es pecado tener fe, es pecado lucrar con ella. Wayman Lewers, lírica de mente. El diezmo no limpia el delito. Cabo Armas con Trinchera Music, la voz del pueblo, uniendo la red digital de la generación Z Tracha. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.